Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de Bachillerato Policial. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra asignatura de Prevención del Delito y Primeros Auxilios. Este video tutorial es para aclarar algunas dudas relacionadas a lo que es la unidad 6, que lleva por título Rasgos sociales y culturales de la posguerra. Igual como es de su conocimiento, es muy importante recordar que estas actividades de H5P, como al abrir cada documento, la importancia de realizar cada actividad para ir sumando puntos y que tu calificación sea mayor al finalizar esta asignatura. Al igual también realizar lo que es nuestro proyecto de la unidad, que en breve vamos a entrar en él. También es de suma importancia realizar lo que es qué tanto aprendí de la unidad 6. Recuerden que esto es el examen final por unidad. Muy bien, vámonos a lo que es el proyecto de la unidad 6. En esta actividad pues vas a elaborar un inventario de talentos de tu familia en el manejo de los primeros auxilios. La tarea consiste en grabar en audio la entrevista que realizas a tu familia para indagar cuáles son los primeros auxilios que conocen y pueden ejecutar correctamente. Vais a elaborar un documento que incluya lo siguiente: 7 preguntas para indagar si saben o no qué son los primeros auxilios, cuáles son los primeros auxilios que conocen, por qué razón los conocen, cuáles de estos pueden ejecutar correctamente, cuál es la opinión que tienen en torno al nivel de conocimientos que una persona debería de tener sobre primeros auxilios, si conocen o no el número de emergencias en México y la información que se debe tener a la mano para que la llamada sea efectiva y no sea catalogada como improcedente, si hay o no botiquín en el hogar y si conoce o no su ubicación, en fin, todo aquello que sea relevante conocer para determinar el dominio y conocimiento que tiene la familia a este respecto. Recuerda que en las preguntas que formules debes guardar el anonimato de tu familia. No obstante, es importante saber si la edad y sexo de las personas que entrevistas, y para tal fin puedes poner como dato para identificarlos el parentesco que tienen contigo. Presenta aquí las preguntas que vas a realizar y deben de ser mínimo 5, pero pueden ser más. Aquí vienen las instrucciones, estimado estudiante, de cómo grabar un audio, las entrevistas que realizas y entregar la URL en cada una de ellas. Sube a la nube el archivo del audio en Dropbox o en Google Drive y genera un enlace público para que un asesor o tu servidor pueda escucharlos y realizar la retroalimentación correspondiente. Vámonos a lo que es nuestra plantilla de la unidad 6, que este es el documento en el cual vamos a plasmar toda nuestra actividad. Para poder realizar toda nuestra actividad correctamente, pues va de la mano este video tutorial, va también de la mano lo que es la rúbrica de esta asignatura, del proyecto y las instrucciones que vas a elaborar. Ok, vamos a abrir lo que es nuestra plantilla, nuestro archivo en documento en Word, en el cual pues prácticamente ya viene todo establecido, únicamente es para ir llenando estos espacios o estos cuadros para ir realizando nuestra actividad. Recuerda guardar el anonimato de tu familia para que no caigamos en esta duda o en este malentendido de que los familiares deben de salir a cuadro o que se está violando algún derecho de privacidad. No, 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 no. Esta casa de estudios, así como lo que es la UNAM, ya están validadas estas actividades, ya están más que verificadas para, sobre todo, que estas áreas de aprendizaje las puedas llevar a lo que es el campo laboral. Sin embargo, para evitar malos entendidos, siempre vienen videos como videos tutoriales para que tú puedas editar un video en YouTube y puedas poner en este caso a lo mejor alguna sombra de fondo, o únicamente tu familiar en las unidades pasadas tenía que salir pues a lo mejor un poco su rostro, pero volteado, etcétera. O sea, no era necesariamente que me dieras el nombre completo, ni dónde vivías, ni tampoco que apareciera a cuadro la cara de tu familia. No, 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 no. Pero para eso hay que leer, porque tenemos compañeros que no leen
y por tanto pues se pierden de estas instrucciones que son importantísimas y pues todo lo malinterpretan. Bueno, pues vamos a iniciar con lo que es nuestro proyecto de la unidad 6, que es el inventario de talentos en el manejo de primeros auxilios, el cual, como tú ya sabrás, debes de poner aquí el nombre del estudiante, la asignatura y la fecha. Posterior, aquí vienen las preguntas que tienes que realizar. Estas preguntas, por ejemplo, elabora 5 preguntas para indagar si saben o no de los primeros auxilios. Entonces aquí ya prácticamente ya tenemos la primera pregunta. ¿Cuáles son los primeros auxilios que conocen? Esta es la segunda pregunta. ¿Por qué razón los conocen? Tercera pregunta. ¿Cuáles de estos puedes ejecutar correctamente? Cuarta pregunta. ¿Cuál es la opinión que tienen en torno al nivel de conocimientos que una persona debería tener sobre primeros auxilios? Y quinta pregunta. Si conocen o no el número de emergencias de México. ¿Vale? Y entonces acá también hay otra pregunta. Debe tener a la mano para que la llamada sea efectiva y no sea catalogada como improcedente. O sea, ¿qué información tienes que tener tú cuando llamas al número de emergencias de México? Y otra pregunta, bueno, son todas. Bueno, estas preguntas yo te recomiendo que las pongas en algún cuaderno o en alguna hoja para que en el momento en que hagas tú el audio, es más, con tu propio celular, yo les pueda sugerir. En este caso, por ejemplo, yo tengo el teléfono de mi esposa. Entonces lo que hice fue mandarle un audio en su WhatsApp para que quedara establecido. Entonces yo oprimiendo en el WhatsApp el micrófono, la empecé a entrevistar. Y ya cuando terminó la entrevista en un minuto, más o menos promedio, el audio se envió a su WhatsApp personal. Únicamente lo que hice fue yo descargar el audio y subirlo a Drive. Eso es prácticamente muy fácil y igual lo puedes usar en caso de que vayas a agregar a un primo o a tu hermano o hermana, pues puedes hacer un borrador en WhatsApp, envías el audio y ya que terminaste el audio lo descargas y lo subes a Drive. Aquí únicamente tienes que poner papá, mamá, esposa, hijo, primo, hermano, etcétera. Y aquí pones el URL del archivo en audio. Después nos vamos a lo que es la síntesis de la entrevista, en la cual podemos usar esta tabla para organizar la información que obtuviste en las entrevistas. Entonces, la misma información que tenemos en esta parte de arriba, por ejemplo, aquí vamos a poner esposa. En la información que viene en este cuadro vamos a poner esposa. Miembro de la familia, esposa. Edad, puedes dar una edad cerrada o puedes dar un aproximado, no necesariamente tienes que dar la edad correcta para evitar malos entendidos. Pero puedes poner aquí, por ejemplo, edad 30 y tantos años, sexo femenino, primeros auxilios que conoce, bueno, dar respiración de boca a boca, RCP, etcétera. Razones por las que conoce o no los primeros auxilios. Aquí podemos poner capacitación en su trabajo. Después pasamos a la siguiente columna. Primeros auxilios que puede ejecutar correctamente, volvemos a poner los mismos, ¿no? RCP, etcétera. Número de emergencias en México, información para que la llamada sea efectiva. Bueno, todos ya sabemos que el número de emergencias es el 911, es decir, 911. Entonces, prácticamente en estos tres campos sería 911. Posterior, opinión sobre el nivel de conocimiento a una persona debería de tener sobre primeros auxilios y botiquín de emergencias en el hogar. Bueno, aquí tienes que poner qué opinión tiene ella o él, tu familiar, sobre el nivel de conocimientos que una persona debería de tener. No, pues yo considero o ella considera que es muy importante que tengan capacitación y que se estén actualizando cada 6 meses, cada año, ¿no? Eso sería todo. O sea, prácticamente es nuestra actividad muy fácil. Pasamos a lo que es nuestra cuarta indicación, que es la investigación sobre procedimientos de la llamada 911. En esta investigación sobre el procedimiento que se debe llevar a cabo al 911 para reportar una emergencia médica. ¿Qué debo hacer para que mi llamada no sea tomada como improcedente? Investiga en fuentes gubernamentales cuál es el procedimiento que sigue un operador de este servicio para atender una llamada al 911 y determina cuál es la información que se debe proporcionar al que atiende la llamada para que el proceso sea más eficiente. ¿Cuáles son los elementos que pueden causar que la llamada sea clasificada como improcedente? ¿Cuáles son los tipos de incidentes de emergencia que se pueden reportar al 911?
y recuerda citar en formato APA las fuentes a partir de las cuales obtienes la información e incluir un listado de referencias citadas al final del documento. Entonces aquí prácticamente tienes que responder y te sugiero que vayas respondiendo conforme nos van preguntando. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué debo hacer para que mi llamada no sea tomada como improcedente? Bueno, yo considero que mi llamada para que no sea una llamada improcedente, debemos de tener los datos más importantes de la persona que solicite el auxilio, debemos de tener y saber en cuál es la dirección, dar un teléfono, etcétera. Muy bien. Después, investiga fuentes gubernamentales. ¿Cuál es el procedimiento que sigue un operador de este servicio para atender la llamada al 911? Bueno, aquí tenemos que buscar en fuentes gubernamentales, te tienes que meter a navegar en el internet para que aquí desarrolles y sigas escribiendo cuál es el procedimiento que sigue un operador para atender una llamada al 911, ¿sale? En este caso, uno sería pues guardar la calma, atender y dar esa tranquilidad, hacer preguntas concretas a la persona que está solicitando algún apoyo. Esas son una de muchas que pueden investigar ustedes. Posterior, determina cuál es la información que se debe proporcionar al que atiende la llamada para que el proceso sea más eficiente. ¿Cuáles son los elementos que pueden causar que la llamada sea clasificada como procedente? Bueno, aquí puedes escribir si uno se está riendo o si tú empiezas a ofender al operador del 911 o si cuelgas, pues esta llamada va a ser improcedente, ¿vale? Pero tú igual puedes investigar en más fuentes en internet cómo puedes desarrollar lo que es este punto para que una llamada sea improcedente. Posterior, ¿cuáles son los tipos de incidentes de emergencia que se pueden reportar al 911? Aquí tienes que escribir, bueno, yo considero que algunos incidentes son como algún accidente vehicular, algún robo, soy testigo de un secuestro, hay un homicidio, se está incendiando una casa, tenemos una inundación, etcétera, ¿sale? Y posterior, debes de citar hasta el final de todo tu resumen en formato APA las fuentes de información en las que obtuviste todas estas referencias. Y nos vamos al punto número 5, aprender primeros auxilios en la familia. De acuerdo con la información que obtuviste a partir de las entrevistas, antecedentes médicos en unidad 5 y conocimientos sobre primeros auxilios en unidad 6, y desde tu perspectiva personal, esta es la pregunta. ¿Cuáles son los primeros auxilios que conviene que tu familia aprenda y qué estrategias debe implementarse para lograrlo? Entonces ya a tu consideración, muy tu opinión tienes que desarrollar aquí cuáles son los primeros auxilios que tú crees que tu familia es muy importante que aprenda o que los lleve a cabo para en caso de una emergencia. Y finalmente pones aquí lo que fueron tus citas de información, cuando menos 2 referencias. Y con esto pues estaríamos culminando lo que es nuestro proyecto de la unidad 6. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes enviarme un mensaje en chat de plataforma. Y bien, pues estaré yo respondiéndote a la brevedad.